Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo de seminarios internacionales, el derecho marítimo portuario y la inteligencia artificial. El título de la ponencia del día de hoy, Derecho Marítimo Internacional, Nuevas Fronteras y Tecnologías Emergentes. La misma que está a cargo de la maestra arquitecta Fátima Barrera, colaboradora constante y permanente del instituto desde su creación. Vamos a conocer a ella, maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, en vinculación con el Centro de Ciencias de la Complejidad por su investigación, estudio neurocientífico aplicado a la arquitectura, la relación neural entre forma y sensación. Además, ella es licenciada en diseño arquitectónico por el Centro Universitario de Comunicación, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Es un honor y es un privilegio contar con la maestra y arquitecta Fátima Barrera. Tiene usted la palabra, puede dar inicio a su ponencia, maestra y arquitecta Fátima Barrera. Pues muchísimas gracias, doctor. Decía yo que siempre me gustan estas cálidas bienvenidas. Bueno, creo que no podíamos haber elegido mejor título. Es verdaderamente muy interesante profundizar en cómo precisamente la intervención de nuevos medios y tecnologías en cualquier industria está siendo muy disruptiva, ¿no? En este sentido, aplicarlo, por ejemplo, a la mar o a las cuestiones que tienen que ver con cuestiones marítimas es todavía más interesante. Los seres humanos no hemos logrado todavía averiguar muchísimas cosas dentro de nuestro planeta. Si bien hemos tenido la oportunidad de, pues evidentemente, intervenir en cuestiones del espacio y hemos estado muy atentos a cuestiones relacionadas con crear inteligencia artificial, también es cierto que no hemos logrado todavía averiguar cuestiones tan interesantes que ocurren precisamente en el lecho marítimo, ¿no? Y bueno, sobre texto del derecho marítimo para poder tener justo esta intervención y darnos cuenta cómo precisamente toda industria es normada. Bajo esas normas hay que entender que justo cada proceso que existe dentro de cada una de las industrias es intervenido y puede ser automatizado. Entonces, el hecho de hablar de la cuestión marítima, al final del día, nos permite entender que todo aquello será al final del día automatizado, será intervenido con relación a la inteligencia artificial y también vamos a tener justo, ¿no? Temas muy interesantes con relación a qué va a pasar con aquellos espacios dentro del mar, por ejemplo, que no han sido explorados, ¿no? Eso al final del día crea, pues digamos que ciertas controversias con relación a qué le compete a cada país, ¿no? Ya es una cuestión internacional muy interesante que vamos a abordar el día de hoy. Y voy a proceder justo a compartir mi pantalla para que ustedes tengan la oportunidad, pues justo, ¿no? De ver esta presentación que preparamos para ustedes, ¿no? Díganme una cosa, ¿están viendo ustedes mi pantalla? Correcto, arquitecta. Perfectísimo, entonces vamos a darle un segundo porque luego se me ponen los comandos de este tema y pues ya no puedo. Pero bueno, a ver, démosle. El título de hoy es El derecho marítimo, la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Entonces, pues bueno, hay que comprender qué es lo que regula precisamente esta industria marítima, ¿no? Y cómo el derecho al final del día es un pilar para ese comercio global. Cuando hablamos de derecho marítimo, estamos hablando de una rama del derecho que nos va a permitir regular actividades que van a estar relacionadas precisamente con el mar y con los océanos. Cuando hablamos de tecnologías disruptivas que justo están irrumpiendo en todos los ámbitos, en el caso de la cuestión marítima, estamos hablando pues de cuestiones aún inexploradas y también de tecnología que permite explorar, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial y la robótica son parte de eso. Su marco normativo siempre va a buscar garantizar la seguridad, el comercio, la sostenibilidad y la resolución de conflictos en el ámbito marítimo específicamente, ¿no? Con relación a la navegación, el transporte,
las mercancías, la explotación de recursos marítimos y la protección del medio ambiente. ¿Por qué? Porque justo, ¿no? La sostenibilidad hoy en día se convierte en un marco muy importante, sobre todo comprendiendo pues cuestiones de nuestro contexto en donde el cambio climático, que justo también interviene en nuevas rutas marítimas, el hecho de que el Ártico se esté derritiendo, crea nuevas rutas marítimas, pero también crea nuevas controversias para saber quién va a ser, por ejemplo, el responsable de gestionar esas áreas que se están creando nuevas. Entonces, todo viene junto con pegado para poder comprender que dentro de la navegación marítima existe regulación. Y esa regulación tiene que ser al final del día respetada y, e interviene dentro de convenios internacionales para poder pues tener un fin. La Convención Internacional, por ejemplo, para la seguridad de la vida humana en el mar, es parte de una de las regulaciones que va a establecer los estándares mínimos de seguridad para los buques, ¿no? O sea, cualquier cuestión que intervenga dentro del mar, pues tiene evidentemente una regulación y los buques no están exentos de esto. También el mercado internacional no está exento de esto. Entonces, vamos a ver justo cómo se van a regular equipos de navegación, sistemas de comunicación y medidas de seguridad, ¿no? Evidentemente, estar navegando en el océano en una inmensidad, en una cuestión que podría parecernos con una infinitud impresionante, pues evidentemente debe de existir medidas de seguridad y regulaciones que evidentemente pues van a ser tomadas en cuenta bajo esa normativa. Los convenios, por ejemplo, que existan con relación al reglamento para prevenir abordajes en el mar, que es parte de otra normativa, va a definir cuáles son las reglas para evitar colisiones en alta mar, ¿no? Justo, ¿no? Así como existe una regulación para el tráfico en el cielo, con relación a los aviones, en la cuestión del mar, pues también pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay ciertas rutas que ya están establecidas para que los buques puedan hacer la transportación de mercancías a través, pues, del lecho marino, ¿no? Y se van a establecer, pues, precisamente normas sobre luces y señales, pues, náuticas, ¿no? Entonces, en aquel pasado, tan pasado, cuando pues apenas un faro alumbraba esta parte del mar, pues representaba parte de ciertas señales. Hoy esa cuestión es aún más sofisticada. Entonces, otra de las cuestiones que vamos a ver es que existen licencias y registros para las embarcaciones. En este sentido, se regula la matrícula y de alguna manera va a estar como parte de la navegación y de de los barcos. Cada barco o cada, digamos que, pues, vehículo que se encuentre yendo y viniendo en el mar, pues tiene que tener una matrícula como pasa con los autos, como pasa con los aviones, ¿no? Y se tiene que garantizar la seguridad de las personas con relación a esa mercancía relacionada con esa navegación, así como reducir los riesgos y accidentes marítimos. Por otro lado, vamos a tener, por ejemplo, normativa relacionada con el transporte de mercancías. Y dentro de esas regulaciones encontramos el Convenio Internacional para las Líneas de Carga, que en este caso es definir los límites de la carga para evitar riesgos por sobrepeso e inestabilidad. Entonces existe toda una normativa relacionada con cuánta carga puede mantener un buque y de qué manera puede ser transportada. Por otro lado, existe un convenio de Bruselas, así llamado, que son las reglas de la Haia-Vici, y este establece justo los derechos y responsabilidades entre transportistas, cargadores y regula los daños y pérdidas con relación a la demora de mercancías. Por eso cuando hablábamos en otro audio relacionado con esto y veíamos justo, ¿no? Cómo se va a automatizar los puertos, el hecho de que un transporte marítimo permanezca mucho tiempo en, digamos que dentro de los espacios donde se llega a descargar la mercancía representa una pérdida económica muy interesante. Entonces, esta parte pues es regulada bajo ese convenio. Y por otro lado, vamos a tener regulaciones de puertos y terminales, ¿no? En este sentido, todas las naciones con relación a la cuestión internacional se van a garantizar la eficacia, la seguridad y la carga y descarga relacionada precisamente en los puertos, ¿no? Como lo habíamos mencionado en otra ocasión relacionada con este mismo tópico, pues justo, ¿no? Cada puerto, cada nación, cada país tiene su propia regulación interna, entonces esto representa un reto con relación a las nuevas tecnologías, porque justo, ¿no?
interviene esta parte en donde vamos a ver justo que la disrupción de esas tecnologías generan vacíos dentro de la legalidad. El objetivo de todas estas regulaciones es proteger los intereses de los comerciantes y transportistas, además de promover un comercio marítimo justo y eficiente. Por otro lado, vamos a tener, por ejemplo, la exploración o la explotación en este sentido de los recursos marítimos. Y justo como lo hablábamos al principio, este es uno de los temas muy interesantes porque existen áreas inexploradas dentro del lecho marino que justo, ¿no? Esta regulación va a tener esos vacíos. En el pasado no teníamos la robotización o digamos la tecnología que tenemos ahora como para poder explorar profundidades pues magnánimas, ¿no? O sea, el mar no nos permitía nuestra tecnología ir a esas profundidades. Hoy en día existe una parte llamada minería marina y en ese sentido esta minería marina puede ser explorada y explotada por medio de robots. Entonces, eso forma parte de un vacío legal que vamos a encontrar dentro de estas regulaciones. Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que va a definir justo las zonas marítimas, aguas territoriales, economía, todo lo que tenga que ver en alta mar y regula precisamente la explotación de recursos naturales en cada zona. Por otro lado, vamos a tener esta otra normativa que es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISA, que va a supervisar la minería de recursos minerales en las áreas internacionales. Como lo habíamos dicho, el deshielo de la Antártida también está logrando justo, ¿no? Que hayan estas nuevas zonas. Entonces ahí hay vacíos relacionados con qué país absorbe este tipo de superficies. Por otro lado, la licencia de explotación, que son normas nacionales e internacionales que van a otorgar permisos para la pesca, la extracción de petróleo, el gas y la minería marina. Hace poquito vi una noticia en todos estos programas noticiosos relacionados con esto. O sea, hay una parte que pretende ser explorada justo en esta parte donde está nuestro continente. Vamos a encontrar Latinoamérica y vamos a encontrar por ahí Estados Unidos, pero también vamos a encontrar esta parte en donde justo en medio, entre Europa y lo que es este continente, en medio hay un área que va a ser explorada de manera así, ¿no? Ver minería a nivel del fondo del mar y esto trae consigo consecuencias relacionadas con la sostenibilidad y con el tema, pues obviamente ecológico, ¿no? O sea, hay áreas que son protegidas, ¿no? Y que precisamente son protegidas por la gran biodiversidad. Entendiendo nuestro contexto, ¿no? Y comprendiendo que estamos justo en una crisis climática, este tipo de acciones podría, pues, ser contraproducente con relación a pues lo que ya estamos viviendo ahorita, ¿no? Pero bueno, eso es justo lo que la normativa, el derecho y la gente que se dedica a estas cuestiones tiene que absorber en algún punto. Entonces, todas estas leyes que les acabo de mencionar promueven el desarrollo de la sostenibilidad y bueno, pues al final del día se trata de obtener desarrollo sostenible, equitativo, con relación a los recursos marítimos, para poder prevenir conflictos y controversias entre estados que explotan y exploran esos recursos. Entonces aquí ya vemos vacíos legales que van a tener que ser cubiertos. Por otro lado, hay una parte relacionada con la protección del medio marino y vamos a encontrar estas regulaciones, que es el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques, que se llama MARPOL, y que va a prohibir precisamente la descarga de contaminantes en el mar, como son petróleo, residuos químicos, basura. Las personas que hemos nacido en los ochentas y justo hemos pasado y hemos visto cómo ha habido desastres marítimos que tardan, pues la verdad, muchísimo tiempo en ser reparados. Entonces, esta parte de este convenio internacional, pues nos permite entender justo, ¿no? De qué manera, por lo menos dentro de normativa y regulación, se intenta prevenir ese tema. El convenio de Londres, por ejemplo, sobre la prevención de la contaminación del mar, perdón, en el vertimiento de desechos, también regula esta parte de los materiales con relación a los buques o las aeronaves. Eh, Pasa un poquito también esto con el mar, ¿no? Con el mar, pero también con el espacio. Eh, Tuvimos la oportunidad de ver algunos otros, pues no sé, otras ponencias donde he participado y hemos visto cuántos satélites hay justo en el espacio, ¿no? Son 8.500 satélites. Bueno, esos 8.500 satélites se transforman en basura espacial. Ahora, imagínense en el mar
cada vez que los buques hacen este tráfico marítimo, pues evidentemente no van a evitar el hecho de desechar esto en el mar. De hecho, nuestra basura en la tierra, al final del día también acaba una parte en el mar, ¿no? Escuchaba yo a críticos relacionados con esto que decían, oye, bueno, el cuate estaba limpiando la playa y de repente, pues, ¿qué sentido tiene limpiar la playa? Porque estás gastando bolsas de plástico y al final del día esa basura va a volver al mar. Entonces, hay ciertos procesos ecológicos que al final del día, cuando se rompe la cadena, son perjudiciales precisamente para poder, pues, tener una sostenibilidad viable y real. Entonces, este convenio lo que hace es eso, ¿no? Buscar justo cómo regular el vertido de materiales de los buques, ¿no? Por otro lado, también tenemos otra normativa relacionada con esto y son las normas sobre especies protegidas y biodiversidad, que son tratados internacionales que van a prohibir la actividad que amenace la fauna y la flora marina. No sé en Perú, pero aquí, por ejemplo, en México, parte de lo que tiene que ver con todo el Caribe evidentemente tenía en su momento arrecifes bellísimos. En algún punto, evidentemente, pues la explosión demográfica, el hecho de que es un centro turístico hermoso, bellísimo, son unas playas azul turquesa hermosas, y el hecho de justo, ¿no? En esta parte de la industria de la construcción, el que la gente construya desarrollos no pensando en la sostenibilidad, lo que hizo fue quitar esa parte de los arrecifes y ahora lo que hay es un sargazo tremendo, ¿no? Que es que las playas se vean manchadas con algas y que es basura marina, ¿no? O sea, el mismo mar nos devuelve, ¿no? Nuestra basura. Bueno, o lo intenta, ¿no? Dentro de las algas. Y en este sentido, pues las playas dejan de ser hermosas y lo que hacen es, pues, evitar que los turistas lleguen. Entonces, vemos esta parte, entonces por eso es importante el hecho de pues que existan este tipo de tratados internacionales para que pues se pueda cuidar precisamente un planeta con una biodiversidad maravillosa. El objetivo de todas estas normas es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad. Por otro lado, vamos a tener, por ejemplo, mecanismos de resolución de conflictos. Cuando se trata de derecho marítimo, estas cuestiones son internacionales, entonces los tribunales y los arbitrajes son diferentes, ¿no? Entonces, en este sentido, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar es el ITLOS y resuelve justo, ¿no? Disputas y controversias relacionadas con la interpretación y la aplicación obviamente, toda la normativa que hemos visto. Ahora, por otro lado, el arbitraje marítimo internacional, pues son procesos alternativos que nos van a permitir resolver conflictos entre estados, empresas y individuos con relación al sector marítimo, ¿no? Y aquí viene el tema pues relacionado justo con el comercio, ¿no? Entonces, por otro lado, pues bueno, todo lo que tenga que ver con el derecho marítimo va a actuar en un marco integrador para equilibrar justo cuestiones ambientales, de seguridad, de fenómenos, de corporaciones, de actividades marítimas y todos los intereses comerciales. Toda la actividad que exista dentro de la cuestión marítima la vamos a ver regulada bajo eso, ¿no? Y yo no sé si se acuerdan del último, la última ponencia que tuvimos relacionada con esto, donde les enseñé cómo el IoT al final del día hace justo que pues todo lo que tenga que ver con los puertos esté perfectamente automatizado, la necesidad de energía. Bueno, eso forma parte justo de vacíos dentro de esta legalidad que van a tener que ser cubiertos a nivel internacional. Entonces, en algún punto las naciones se van a tener que sentar a revisar este tema, si no es que ya lo están haciendo, como ocurrió hace poquito en el Parlamento Europeo, que empezaron ellos a revisar ya cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial y que justo entra en vigor el año que viene, en marzo. Ahora, comprendamos qué es esta transformación tecnológica y cómo está interviniendo en estos procesos. La transformación tecnológica va a tener un impacto profundo y va a ser al final del día multifacético porque va a intervenir en diversas industrias, desde el ámbito marítimo, que no es una excepción, como lo vimos en la industria de la construcción, que es mi industria, como lo vimos en otra parte. Entonces, vamos a poder tener justo, ¿no? Estos, para mí, 6 puntos que son importantes entender y que vamos a ir desglosando. La innovación y el comercio marítimo va a estar intervenida por la transformación tecnológica, la sostenibilidad y el medio ambiente, la seguridad marítima
los retos legales y regulatorios y el cambio de la fuerza laboral, que también es un impacto muy interesante, además del impacto de la eficiencia operativa que vamos a ir desglosando a continuación. Por un lado, cuando hablamos de innovación en el comercio marítimo, vamos a darnos cuenta de la digitalización de documentos, ¿no? En este caso, el uso de blockchain nos va a permitir gestionar documentos como pues son a lo mejor conocimiento de embarques, de qué manera se asegura y se transporta esto. Y a mí me gustaría enseñarles, por ejemplo, un documento que está relacionado con contratos, ¿no? En este caso, evidentemente tiene que ver con la gestión de proyectos relacionados con una tequilera y en este sentido, el proyecto que yo estaba optimizando en ese momento, la plataforma que yo estaba implementando de optimización de procesos, nos permitía precisamente ser ágiles con relación a estas temáticas, ¿no? El hecho de que tú tengas ya la oportunidad de poder tener un contrato listo, porque recordemos que la mayor parte de la industria o muchas industrias se basan en machotes. Entonces, en este sentido, uno podía obtener precisamente un documento ya con todo, pues lo que incluye precisamente el costo y tal, y al final del día poder tener justo, ¿no? Cuáles son las inclusiones, las exclusiones, los datos adjuntos. Y esto, hoy en día, plataformas muy interesantes ya son capaces de permitirnos eso, ¿no? Ahorrar tiempo con relación a esta parte. Y de hecho hay empresas que se dedican justo a brindar este servicio. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, dentro de la parte de la innovación y el comercio marítimo, aquí ya le voy a poner un poquito arriba, y en este sentido, vamos a tener justo la digitalización de documentos, como ya lo mencioné y lo que les acabo de mostrar. Obviamente aquí va a entrar, pues evidentemente, en los procesos de la documentación que tengan que ver con esto y la transparencia y trazabilidad, ¿no? Dentro de las tecnologías emergentes se va a permitir que las mercancías puedan ser rastreadas en tiempo real. Y si ustedes tuvieron la oportunidad de ver otras ponencias, pudimos ver un video de Huawei que nos permitía ver cómo el IoT ordenaba y automatizaba y robotizaba todo un puerto en Chancay. Entonces, podemos darnos cuenta que justo esta tecnología lo que nos va a permitir es garantizar esta parte de cuándo y cómo llega este tipo de mercancía y rastrearla. ¿Por medio de qué? Pues de sensores al final del día, ¿no? Si no han visto esa ponencia, yo los invito porque van a tener la oportunidad de ver justo, ¿no? Esta parte muy interesante y muchísimo más desglosada. Por otro lado, cuando hablamos de la sostenibilidad y del medio ambiente, pues obviamente el hecho de poder reducir los sistemas de navegación y optimizar de alguna manera los motores para bajar emisiones y reducir la huella de carbono será muy importante. De hecho, ya hay barcos y buques que están manejados o propulsados con hidrógeno o electricidad. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Hoy en día, pues esa tecnología aún es costosa, como lo son los autos eléctricos o como es, por ejemplo, cualquier otra tecnología por falta de estructura o de infraestructura en ese sentido. Pero ya existe precisamente la ciencia y la tecnología para hacer eso. Ahora, la conservación de los ecosistemas marinos, si involucramos a la tecnología, vamos a poder tener actividades como es la minería, la investigación marina, vamos a poder ver el impacto ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se puede sondear y se puede monitorear, ¿no? El tiempo real, esa frase, tiempo real es clave, ¿no? Como para tener esa parte, ¿no? Por otro lado, la seguridad. Ya tuvimos un video donde hablamos de la seguridad y yo creo que fue muy completo, ¿no? Entonces yo los invito a remitirse a esa parte porque van a entender qué y cómo o lo complejo que es estar en un mundo que se prevé sea completamente dependiente de la tecnología, ¿no? Como lo decíamos, cuando hablamos de IoT o el Internet de las cosas, estamos hablando de objetos que al final del día van a estar conectados, creando una infraestructura de conexión impresionante, pero eso mismo nos permite entender la vulnerabilidad con relación a la seguridad. Entonces, la inteligencia artificial al final del día lo que va a permitirnos es ver cuáles son esas anomalías, nos va a indicar ciertos problemas mecánicos, vamos a ver la piratería, ¿no? Que era justo lo que decíamos, a ver, en el mar no solamente se transportan mercancías que al final del día puedan ser legales o lícitas, ¿no? Al final del día, esa tecnología también implica que tenga, pues digamos que usada por bribones, ¿no? O sea, no tengo otras palabras para decirlo, ¿no? O transportar cosas que al final del día
no se esperaba, ¿no? Entonces, los ciberataques van a estar a la orden del día, pero justo todo esto nos permite hacer mejora continua, ¿no? En cuanto a ciberseguridad, pues la creciente dependencia tecnológica, que es lo que ya mencioné, pues nos va a hacer un poquito más vulnerables, pero yo creo que lo vamos a ir sorteando conforme vayamos pues experimentando esta hiperconexión. Por otro lado, lo que estamos viendo en pantalla es pues este sistema, ¿no? Este sistema que ven ahí es de 2017, pero es un sistema de monitoreo continuo que nos permite prevenir accidentes y seguridad dentro de la tripulación. Lo que yo les mostré en la ponencia pasada de Derecho Marítimo con relación a Huawei y el sistema que tienen ahorita en Chancay, pues es más avanzado que esto, ¿no? Pero podemos darnos cuenta cómo del 2017 al 2024 no ha pasado mucho tiempo y la tecnología ha sido demasiado disruptiva. Entonces, este tipo de cosas nos permite prever que en un tiempo muy corto, probablemente todo lo que dicen estos tecnólogos como Sam Altman, como Elon Musk, o como todos estos participantes o players, como yo les digo, jugadores de la tecnología, al final del día, lo que vamos a obtener es justo, ¿no? A lo mejor algunas de sus predicciones, ¿no? Yo creo que por eso existe tanto interés en reforzar que hemos llegado justo a una robotización interesante, cuando ya hemos demostrado aquí que la falta de conexiones y la falta de infraestructura no nos permite justo llegar a eso todavía, ¿no? Pero bueno, pues está trabajando en ello. En México, como lo he mencionado antes, Microsoft ya está generando cosas por aquí y otras empresas que ya hemos hablado en algún otro audio. Por otro lado, los retos legales y regulatorios. Ya pudimos ver algunos vacíos, ¿no? Y ya vimos cuál es la legalidad. Por eso empecé con eso, para que ustedes tuvieran la oportunidad de poder registrar cuál es la regulación. Ahora bien, recuerden que yo no soy abogada, yo más bien estoy interesada en esta parte robótica, automática, que al final del día se vincula con mi industria. Pero en este sentido, yo acepto comentarios al final del día con relación a la regulación, porque bueno, entiendo que este punto es interdisciplinario. Ahora bien, los retos legales y regulatorios, pues va a haber lagunas jurídicas, ¿no? Como esto que les decía, o sea, perdónenme que les mencione este tema de cómo el deshielo en el Ártico genera nuevas rutas. Yo estoy segura que los players en el caso de gobiernos a nivel internacional, y sobre todo porque hay bloques, ¿no? O sea, siempre ha habido bloques con relación a países que son más cercanos que otros. Entonces, en ese sentido, pues seguramente habrá ahí que resolver esa controversia en algún punto, ¿no? Entonces, no están las leyes todavía operando con relación a las cuestiones tecnológicas que están generando incertidumbre dentro de los accidentes que puedan ocurrir con relación a buques autónomos. Hemos hablado de los coches autónomos, eso sí lo hemos dicho, pero con los buques a ver ahí qué onda, ¿no? O sea, seguramente también enfrentan retos humanos, ¿no? O errores humanos que habrá que sortear, ¿no? Los datos que se generan por los sensores, esa es otra parte que se tiene que regular y ya lo hemos visto en algunos otros tópicos. La necesidad de estándares internacionales va a ser, digo, no sé cómo decirlo, pero muy urgente y crítica, porque esta falta de regulación uniforme a nivel global, pues ya hemos visto que va a afectar cuestiones de sostenibilidad con relación a la extracción de posibles, pues, cuestiones mineras, ¿no? Que son al final del día materia que se transforma y que tiene un servicio, un bien, ¿no? O que se transforma en un bien. Entonces hay que tener, pues, mucho ojo con esa parte, ¿no? Por otro lado, la Convención de Naciones Unidas, en este sentido, sobre el derecho del mar, pues aún no está abordando exclusivamente explícitamente temas como la minería submarina y los robots. Entonces, en este sentido, podemos ver en la pantalla, pues cómo justo estos robots, que son robots mineros, son nuevos, son introducidos justo en esta parte para la minería y pues ya hemos hablado de los retos que hay. A ver, ¿cómo le hacemos para que tú en las profundidades del mar, al final del día, como no hemos explorado esa parte ni la hemos explotado, no sabemos cuáles son las consecuencias ecológicas que eso pueda traer? Nos lo podemos imaginar, lo podemos saber y seguramente muchos científicos y biólogos van a estar interesados en estos temas. Por otro lado, los cambios en la fuerza laboral se van a dejar ver, justo porque eh, en la ponencia pasada vimos cómo Chancay, vimos cómo este puerto y cómo esta tecnología que les mostré de Huawei,
nos muestra un puerto completamente automatizado donde no hay humanos, ¿eh? O sea, hay gente que al final del día puede estar monitoreando lo que pasa en el puerto, pero en realidad todo lo que tenga que ver con carga, con descarga, con todo lo que tenga que ver dentro de los procesos cuando llegan los buques, eso es completamente automatizado. Entonces, vamos a podernos dar cuenta que justo tiene que existir una reconversión profesional. Entonces, esta parte va a ser crítica porque va a tener que ser orientada a cuestiones en las que se pueda cubrir eh, otras necesidades que no necesariamente son operativas, ¿no? Y eso es muy interesante y eso es muy importante. Por otro lado, hay desafíos sociales que se tienen que enfrentar y en este sentido podemos ver el desempleo o podemos ver qué empleos vamos a checar con relación a la cuestión marítima. Vamos a poder ver tensiones económicas, sociales, vamos a ver transformaciones tecnológicas. Entonces, pues estar pendientes de eso, pues no está mal, ¿no? Ahora bien, por otro lado, podemos darnos cuenta que la implementación con relación a buques autónomos, pues va a poder desplazar a tripulaciones enteras, ¿no? Y va a generar necesidades que al final del día pues son retos que tendremos que afrontar como sociedad, como gobiernos, como empresas. Es un tema, ¿no? Y lo hemos visto en otros sectores también. Ahora bien, vamos a tener justo este otro tema con relación al impacto y la eficiencia operativa, ¿no? La automatización y optimización de los procesos, que es justo, ¿no? ¿Cómo vamos a introducir tecnologías con relación a IoT, ¿no? Que ya lo hemos visto y además, cómo los sistemas de navegación autónoma van a minimizar errores humanos, porque el error humano aún va a existir. Entonces, la gestión portuaria, pues al final del día nos permite usar tecnologías para agilizar procesos de carga y descarga y para poder mejorar la logística. Entonces, este impacto en cualquier cuestión operativa, en procesos, es muy, muy importante. Por un lado, los puertos que estén equipados con IoT, y por otro lado, los sistemas de inteligencia artificial van a poder ser identificados en tiempo real y vamos a poder ubicar la logística con relación a este tipo de buques, ¿no? Y poder prever, pues, esos problemas, ¿no? De rutas más eficientes. Ahora, por otro lado, pues bueno, la transformación tecnológica, que es todo un tema en sí, es que a mí me maravilla esto, porque justo son cosas que podemos darnos cuenta que ya en algún punto operan a un nivel, pues a lo mejor no como el que se espera que se tenga, pero que sí seguramente llegará por el tiempo que vuelvo a repetir, no es demasiado largo entre un proceso y otro, ¿no? Entonces, 2017 que les mostré la cuestión de la automatización relacionada con la logística de este sistema. Ahorita 2024 no es mucho tiempo, es poquito, ¿no? Antes los desarrollos tardaban más. Entonces, la transformación tecnológica al final del día, pues nos va a permitir, pues con relación al mar, pues ofrecer beneficios, ¿no? En términos de sostenibilidad, de seguridad, cuestiones éticas. En ese tema seguimos hablando, ¿no? De los desafíos éticos que esto trae, ¿no? Consigo. Yo sigo pensando, y lo reitero, que todavía no tenemos la sociedad que requiere justo este tipo de desarrollos, ¿no? O sea, se busca una sociedad utópica que no existe, ¿no? Y ese es un tema muy interesante que justo creo que este mes vamos a abordar. Entonces, pues bueno, no se vayan a perder eso porque va a estar muy interesante. Entonces, va a haber un enfoque, un equilibrio con relación a la integración y la innovación. Y bueno, vamos a maximizar con este tema, pues un impacto positivo, ¿no? Entonces, entre el tema que ya habíamos hablado, que justo por eso me emocioné, es el tema de las nuevas fronteras. O sea, topen eso, nuevas fronteras. O sea, no sé, o sea, a lo mejor no me había empapado tanto de este tema como lo hice para aquí humildemente exponerles, pero cuando pienso en esas nuevas fronteras de lo que está permitiendo la robótica, no puedo más que compararlo con lo que pasa en el espacio, ¿no? A pesar de que mandemos estos satélites, que todavía no es una cuestión tan provocadora, pues el hecho de ver justo, ¿no? Que exista este tipo de tecnologías que nos permite explorar cosas inexplorables, para mí es formidable, ¿no? O sea, me hace pensar, eh,
¿qué cosas no hemos visto, no? O sea, estamos todos bien atentos a ver y expectantes a ver qué pasa con crearnos una inteligencia artificial parecida a nosotros, con irnos a otros planetas como pasa con Marte, pero en realidad creo que nuestro planeta no hemos explorado del todo lo suficiente y esta tecnología al final del día nos lo va a permitir. Entonces, en el caso de la cuestión marítima, pues estos desarrollos pues van a tener que ser regulados porque, pues bueno, el océano maneja espacios que aún no han sido explorados. Y entonces la tecnología emergente, pues es una herramienta que está permitiendo acceder a eso. Y eso es sumamente interesante. O sea, es un tema con el que quiero seguir divirtiéndome un rato. Entonces, a ver, dentro de este tema de las nuevas fronteras marítimas, hay áreas internacionales relacionadas con esto y océanos profundos. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? O sea, aquí les muestro en la imagen justo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver cuál es, en el caso, por ejemplo, de la superficie marítima, las zonas que se han explorado. A ver, vete al alta mar. De hecho, hay zonas en las que, pues yo creo que todavía los seres humanos no han podido entrar, en el sentido de, eh, sí, en el sentido se me fue, perdón, no han podido explorar en el sentido de que justo, ¿no? O sea, a ver, métete tú a espacios como esto, donde a lo mejor la configuración de nuestro planeta Tierra al final del día puede lograr hacer cuestiones magnéticas interesantes. Entonces, un robot podría hacerlo sin ningún problema. Entonces, es muy interesante esa parte. Por otro lado, cuando hablamos de aguas profundas, cuando hablamos de alta mar, pues hay cuestiones que no hemos explorado y que un robot sí puede. Entonces, son cosas muy interesantes, ¿no? Me parece algo formidable, ¿no? Eh, por otro lado, como podemos ver, también dentro del espacio marítimo vamos a encontrar pues esta parte, ¿no? Parques eólicos, plataformas que nos permitan tener proyectos de energía solar, etcétera, etcétera. Entonces también el mar en este sentido se convierte en algo que nos va a permitir de alguna manera el poder tener, no sé cómo explicarlo, pero el poder tener justo nuevas energías renovables que nos permitan pues ser sustentables. Por otro lado, tenemos también esta parte del Ártico, que era lo que ya les mencionaba. Cada vez que se deshiela el Ártico, justo es un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de el deshiele es encontrar nuevas rutas. Y no me voy a cansar de repetirlo porque la configuración del planeta está cambiando y eso es muy interesante y maravilloso. Ahora, por otro lado, vamos a encontrar justo, ¿no? Esta parte de tecnologías emergentes, donde vamos a ver exploración de recursos marítimos, vamos a ver inteligencia artificial. Estos robots, de hecho, este tema va a requerir justo, ¿no? Que lo exploremos cada uno, porque hablar de los robots y la cuestión de la minería, bueno, ese es otro tema y que, bueno, a lo mejor lo abordaremos aquí en el Instituto Peruano. Entonces, por otro lado, la inteligencia artificial pues nos va a crear algoritmos que nos permitan predecir cambios climáticos. Y eso también es muy interesante porque al final del día podemos detectar anomalías de las rutas y supervisar áreas. Por otro lado, pues ya hemos visto la intervención del IoT y los sensores avanzados y cómo el hecho de explorar de alguna manera con alta precisión em, mm, nuestro espacio marítimo y también los puertos, con todas estas tecnologías, pues se construyen redes y sensores que recopilan datos, ¿no? Ya hemos hablado de eso profundamente. Entonces, pues nada, o sea, yo creo que nos quedamos con un tema muy interesante que es explorar esto de la minería marítima, porque yo creo que es un tema delicioso, pero que requiere de una atención puntual. Y bueno, pues hasta aquí mi aportación, doctor. Muy bien, arquitecta Fátima Barrera, siempre usted contribuyendo con el instituto y de la mejor manera, caramba. A nombre del directorio del Instituto Peruano, a nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, vamos a dar por clausurado este primer ciclo de seminarios internacionales que tiene como título general el derecho marítimo portuario y la inteligencia artificial. El título de la ponencia
Derecho Marítimo Internacional, Nuevas Fronteras y Tecnologías Emergentes. La misma que estuvo a cargo de la maestra arquitecta Fátima Barrera, una dama profesional, colaboradora constante y permanente del instituto, una arquitecta por con un perfil profesional completa y compleja. Es una dama a quien hay que seguirle en las redes sociales por ese trabajo maravilloso que viene haciendo desde la arquitectura, desde la ingeniería civil, desde la mecatrónica, y que también nos va a acompañar en este ciclo, en este mes particularmente, con un tema que les invitamos a que revisen nuestra programación del mes de diciembre. Tiene que ver con las utopías y todo lo que estamos viviendo en estos tiempos de cambios. Un abrazo enorme desde aquí de Lima, Perú, un agradecimiento a nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, asimismo de colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Siempre es un honor y es un privilegio poder escuchar su ponencia, arquitecta Fátima Barrera. Muchas gracias, muy buenas noches. El agradecimiento es mío. Muchas gracias a ustedes. Buena noche. Bye.